Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta presentación del libro de Ferran Garrido. Te escribo esta carta, este fantástico libro que se ve aquí perfectamente. Tenemos como una presentación hoy de lujo. Nos acompaña nada menos que el fotógrafo Pedro Ignacio Fernández. Bueno, fotógrafo entre otras muchas cosas porque es consultor, pero para hoy es fotógrafo. Es fotógrafo y compañero inseparable de Ferran en sus libros de poesía, que por algo se le conoce a Ferran como el poeta de la imagen, y esto sin Pedro Ignacio sería imposible. Tenemos también a Rafael Soler. Rafael Soler es un gran escritor y poeta valenciano que vive en Madrid y, bueno, pues lleva escribiendo toda la vida. Ahora mismo acaba de publicar con Olé Libros, va a publicar una novela que se llama El sueño de Torba y ya es autor de la casa, con lo cual me siento rodeado de amigos y además autores que están trabajando con el libro. Yo soy, para que no me conozca, Tony Ecolea, el director de Olé Libros, y feliz de tener a Ferran. Vamos a hacer una presentación abierta e intentar que sea dinámica. Bajo en el chat tenéis un chat, pero realmente donde tenéis que hacer, si alguien quiere hacer preguntas, las tiene que hacer en una sección que pone preguntas y respuestas. Entonces, cualquier cosa que queráis preguntarle a Ferran, por favor, ponedla así, ahí, y cuando sea el momento adecuado, pues se las transmitimos a Ferran, que va a contestar con mucho gusto. Gracias a todos por venir, gracias a los asistentes por habernos querido acompañar y gracias a Ferran por estar aquí en directo para todos nosotros. Ferran, como ya lo conocéis todos, es periodista de televisión española, es presentador, ha sido director de servicios territoriales o de programas, es corresponsal en Medio Mundo con la 1 y es poeta, ha escrito ya 3 libros en 6 años, desde 2014, con nosotros ha publicado 2, Reflejos y este último libro, Te escribo esta carta, y es el protagonista. Es un valenciano de Cullera, nada menos, que está a caballo siempre, bueno, ha viajado, como comentaba, por todo el mundo y está a caballo Valencia-Madrid habitualmente, ¿vale? Ha trabajado también en la Radio Nacional de España, Radio Cadena Española, Radio Juventud, y ha estado muy vinculado con figuras relevantes dentro del mundo de la cultura, ¿vale? Bienvenido, Ferran, muy buenas tardes. Y si te Muchas parece, gracias. y si te parece, antes de dejarte hablar, te voy a poner ahí con una mordaza, voy a dar paso a Rafael y a Pedro Ignacio, ¿vale? Para que comenten lo que quieran comentar sobre la presentación y luego te dejamos a ti totalmente, ¿de acuerdo? Un auténtico placer. A por ello. Pues Pedro Ignacio, cuando quieras, sin ti los libros no serían posibles. Yo quería preguntaros a los dos, pero que es una pregunta que se hará después, ¿cómo os coordináis? Pero bueno, simplemente con que te dejo que des la bienvenida. Tenemos un problemilla técnico, no se oye a Pedro No Ignacio. se me oye. Ahora se te oye. Ahora un poquito, sí. Ahora, vale. Que decía que gracias a ti, Tony, por la oportunidad esta que me das y bueno, hablo también a Ferran por la publicación del libro, a Ferran por contar conmigo para otra publicación. Y bueno, pues ¿cómo nos coordinamos? Pues realmente yo creo de la forma más fácil. Él ve las fotos, te cojo esta foto y la asocia a un poema. Que le falta una foto para un poema, pues me dice, oye, este es el poema, léetelo, me lo leo, lo intento interpretar y le digo, mira, esta foto es la que puede ser. Y por último, puede darse el caso que haya poema y no haya foto. Entonces, pues bueno, pues hay toca de inspiración. Más o menos así es el trabajo. Hay veces que a lo mejor él elige una foto y le digo, pues mira, podrías elegir otra foto. Y yo creo que este es el trabajo que tenemos. Ferran? Sí, es así, efectivamente es así. Y además, bueno, muchas de tus fotos, ya lo sabes, son fuente continua de inspiración porque son absolutamente increíbles. Es decir, captas momentos, yo creo que como nadie. Tengo muchos amigos fotógrafos, pero tus imágenes me han impactado de toda la vida y la verdad es que es así. Es un trabajo muy fluido, muy sencillo, muy de entre amigos, porque somos muy amigos y yo creo que eso ayuda a que el trabajo fluya con mucha facilidad. Es verdad. Sí. Fenomenal. Es la ventaja de conocernos hace mucho tiempo, que
simplemente con una petición, pues ya sabemos cómo responderla. Claro, es verdad, es así, es así. Son ya 50 años de amistad y esto pues, pues se nota, claro, en la confianza y en el entendimiento y en todo, pues se nota mucho. Muy bien, pues si tengo en mi mesita de noche tengo libros, tengo, por supuesto, desde escribo esta carta que la estoy leyendo, y tengo a Rafael Soler, que es un buen amigo también, y lo tengo en mi mesita de noche de poeta de cabecera. Don Rafael, muy buenas tardes. Bienvenido a la presentación. ¿Qué nos tienes que contar de este libro? ¿Qué te Muy parece? buenas tardes. Un abrazo a todos los amigos y amigas que nos escuchan ahora. Empiezo por dar una muy buena noticia. Ya queda un día menos. Ya queda un día menos para el abrazo, para los encuentros presenciales, que ahora es una palabra como presenciales. Los encuentros, claro que son presenciales. Pues yo estoy feliz de estar con vosotros. Muchas gracias, querido Tony, por contar conmigo. Habla por todos Ricardo Belveser cuando dice que estamos de suerte los escritores valencianos teniendo un editor como tú. Yo tengo que decir que tus premisas son buenos escritores que además, y no sé si antes y también, sean buena gente. De manera que muy contento de estar aquí con vosotros. Pedro Ignacio, hablabais antes, y fíjate, yo cuando leo el libro, la primera vez que leí el libro, me llamó poderosísimamente la atención las fotos, porque queda un poco cursi, pero es que hay una conversación entre la foto y el poema. Yo pediría a los que nos están escuchando que hagan, si quieren, el ejercicio que hice yo hacia la mitad del libro, que es ver la foto sin leer el poema. Y decir, a ver, ¿esta foto qué me sugiere? Muchas veces no te sugiere exactamente lo que dice el poema o para nada, pero luego lees el poema y ves que efectivamente es un matrimonio bien avenido. Pero Ignacio, enhorabuena por tu trabajo porque es fantástico. Y vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. ¿Quién es Ferran Garrido? Anda, que la pregunta. Pues Ferran, para todos los que vemos la televisión pública, es alguien de la casa que viene a cenar con nosotros, a contarnos lo que pasa afuera. Últimamente bien abrigadito, hay que decirlo, muy bien abrigadito. Para los poetas, Ferran es un valor en alza, y eso no es fácil decirlo, porque normalmente los poetas hay un momento que llegamos a un sitio y ahí estamos, ¿no? No, yo veo en Ferran un valor en alza. Y para todos, en general, ¿quién es Ferran? Pues yo me iría a Manual de Autoestima para Españoles. Hombre, qué libro libro de más obligada interesante. lectura. Si alguien de los que nos escuchan no lo ha leído aún, que lo lea. Hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que leerlo, por favor. Hay que leerlo. Bueno, que nos pues ha costado muchísimo trabajo eso. Ferran, mira lo que dices sin darte cuenta o dándote cuenta cuando dices el carácter de los españoles. A mí me gustaría quedarme siempre con esos rasgos del español solidario, amable, concienciado con los problemas sociales, tolerante y abierto a todo y a todos, pero que sabe conservar lo que hereda de la memoria de sus mayores. Te ha faltado poner 2 puntos. Ferran Garrido. Bueno. Vamos a hablar del poeta. Tiene dicho, cojo tu libro, tiene dicho Ortega y Gasset que los 3 factores que condicionan la vida humana son la vocación, las circunstancias y el azar. Y si lo pensamos un poco, es cierto. Vocación, circunstancias y azar. Y eso que es aplicable a todos, porque el azar muchas veces nos lleva a un sitio que no esperábamos, y eso que es aplicable a todos, porque las circunstancias condicionan mucho las tomas de decisiones, etcétera, es sobre todo aplicable a los poetas. Los poetas de vocación, los poetas que escriben porque necesitan respirar, como es el caso de Ferran, los poetas que se escriben encima. ¿Cuántos libros has escrito, Ferran? A ver, publicados en este momento 3, habría material para publicar otros 2, hablando de poesía, pero luego tenemos, pues en alguna antología hay trabajo mío, tenemos Eñe, que es un trabajo entre distintos autores, entre los que tú también estás, y luego, bueno, pues mis relatos cortos, que no son quizá lo más conocido,
y sin embargo, bueno, pues están publicados y sin embargo, pues bueno, fue precisamente un relato corto el que me dio el premio literario más importante de mi vida. O sea, la producción literaria no es escasa. Y luego, ¿sabes qué pasa? Como yo también yo tengo esa concepción clásica del periodismo como género literario que a Larra tanto le gustaba, ¿no? Utilizar o hablar del periodismo como género literario, es que, el columnista, aparte de mis trabajos para la televisión o la radio, el columnista publica cada semana una pequeña obra literaria. De hecho, estoy trabajando en una recopilación de las más literarias de esas columnas que publico semanalmente en el periódico, ¿no? Y pues bueno, no es escasa la producción, aunque me hubiera gustado que fuera más, claro, pero a uno no le da la vida. Entonces, en tu dibujo personal, en tu biografía, no hay duda de que tú tienes la vocación de poeta, lo llevas dentro. Sí. Yo leo poemas de este libro y digo, Ferran se estaba escribiendo encima. Ferran, a lo mejor estabas de camino a uno de esos trabajos que haces tú como periodista, pero estabas anotando algo o estabas llamando a Padre Ignacio, tengo el poema, necesito la foto, ¿no? Y luego tus circunstancias, a mí me ha pasado igual, pues te han llevado a un entorno que es el que es y luego el azar también te ha puesto en algún sitio. La buena noticia es que por encima de todo y con todos tus otros méritos profesionales, que son muchos, tú eres poeta. Y ahora viene lo sorprendente. En un tiempo de Instagramers, de WhatsApps, de Gmails, de Facebook, tú, no te lo pierdas, escribes cartas. Sí, claro. Y es más, mi producción literaria se hace a mano. Qué bien. No estoy diciendo nada extraño, se hace a mano. Es verdad que luego, vivimos en un mundo de informática y hay que transcribir, pero a mí me gusta crear a mano. Los cajones, bueno, la gente que conoce mi entorno, mis cajones están llenos de anotaciones, de poemas no publicados, de 3 versos sueltos. Yo mismo soy un verso suelto, eso lo diría Pedro Ignacio, sí, soy un verso suelto. Es verdad que soy un verso suelto, pero bueno, que está llena de versos y de cosas escritas en cualquier sitio, en cualquier papel, en el reverso de una factura del bar o del restaurante. Y es verdad que lo hago a mano. En tiempos de medios de comunicación y de medios de información muy, muy tecnológicos y esto, pues todo internet, ¿no? Pero es verdad que yo sigo escribiendo cartas, no es ninguna tontería. ¿Puedo hacer un inciso? ¿Puedo hacer? Claro, estás en casa. No, simplemente como estabas hablando no se me escucha, ¿no? Sí. Ah, sí, perdón. De esto que escribías a mano, a bolígrafo, que yo, por ejemplo, tengo un blog y también el texto, antes de traspasarlo al blog, lo paso a un cuaderno o a un papel siempre con pluma. Es decir, yo esa tradición la tengo que mantener, por mucha tecnología que hay actualmente. Sí, yo es que, ¿sabes qué pasa? Yo soy aparte de ser un escritor, o de ser poeta, o de ser periodista, soy un bibliófilo. A mí el libro me gusta. Y me gusta el olor del papel, y me gusta el olor del papel recién comprado. Mira, hoy acaba de fallecer, tristemente la presentación coincide con el fallecimiento de John Margarit. Estamos hablando de uno de nuestros grandes poetas, y él tiene una frase que yo la llevo metida en la memoria desde hace un montón de años. Decía, la libertad es una librería. Es que no hay nada mejor que entrar en una librería repleta de libros y olerlos, y tocarlos y notar tocar ese olor de la tinta. O sea, iba a decir tocar el olor, es que se puede tocar hasta el olor, es tan físico, notar el olor de la tinta, el tacto del papel. Bueno, cuando me pongo a escribir quizá necesito ese contacto físico. El teclado es más frío. El teclado, mira, en mi trabajo periodístico sí que tiro de teclado, claro, por necesidad, por auténtica necesidad. Y entonces me doy cuenta cómo los textos van cobrando vida a medida que las manos con su movimiento van evolucionando sobre el teclado del ordenador. Pero no sé, la poesía para mí requiere ese contacto íntimo entre el papel y la mano. Y no sé, como mucho, como intermediario, un bolígrafo. Y lo necesito así. De hecho, tengo blogs enteros de poesía que luego ha sido transcrita a ordenador para su corrección, para su publicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sigo haciéndolo Ferran, te estaba aquí preguntando, a referencia de lo que estamos hablando, Manuela Pérez pregunta, Ferran, si lo haces a mano,
cuando luego los pasas al ordenador, ¿haces muchos cambios o los dejas como están? La corrección. Y Fernando Chiva te pregunta, ¿en qué faceta te sientes más cómodo a futuro? ¿Reportero, columnista, poeta o te gustaría volver a la radio? A ver, no es incompatible. No es incompatible. A ver, como medio de comunicación estoy muy a gusto en la televisión. Estoy muy a gusto en la televisión porque es un medio total, pero jamás he renunciado a la radio. De hecho, hace poco escribí un artículo sobre mis recuerdos de radio con motivo del Día Mundial o del Día Internacional de la Radio y me di cuenta que llevo la radio mucho más dentro de lo que yo mismo me doy cuenta, porque hace muchísimos años que salí de la radio. A ver, no es incompatible. No es incompatible. A fin de cuentas, somos trabajadores de la palabra y puedes trabajar con las palabras tanto en la radio como en la televisión como en la prensa. En los tres medios me siento muy a gusto. Reconozco que escribir mis artículos para prensa me da muchísima satisfacción y reconozco que mis reportajes en televisión... A ver, yo en la tele soy un tío muy de los directos. A mí dame dificultad y dame directos. Ese contacto, ¿ves? Pero es que es un poco lo mismo que te decía de la literatura, ese contacto con el papel y con el texto como un ser vivo que tú tienes en la mano, como una materia plástica que puedes moldear, ¿no? Como si fueras casi un alfarero. Pues bueno, el directo en la televisión es lo mismo, ¿no? Es meterte en el fregado, es, como digo yo siempre, correr a ese sitio del que todo el mundo sale corriendo porque seguramente las cosas se están poniendo difíciles. Esas son las noticias que me gustan, esas son las que me ponen, ¿no? Y ahí es donde me meto. Entonces me siento muy a gusto en los tres medios. Y en un futuro más lejano, posiblemente, pero en un futuro muy lejano, la literatura sea el refugio final de mi vida profesional, ¿no? Cuando ya esté viejecito para el periodismo. Y por lo que decía la pregunta sobre si corrijo o no corrijo, a ver, sí que se corrigen, se matizan. Es verdad que ha habido algunos poemas escritos a mano que nunca los he publicado, que duermen en un cajón, porque uno se da cuenta de que a lo mejor la corrección tendría que ser completa o no me acaban de dar satisfacción. Y es verdad que algunos, cuando de repente reaparecen en un blog o en una anotación que encuentro entre mis notas, cuando los paso al teclado para pasártelos a ti, para publicar, por ejemplo, pues es verdad que entonces sí que me doy cuenta que necesitan un repaso. Y también puede ser el repaso del tiempo, ¿no? La distancia que hay entre el día que se escribieron y cuando intentas publicarlos. Pero sí que se suelen, yo no sé si corregir del todo, porque respeto mucho lo que brota, y a mí muchos poemas me brotan en minutos. En un instante me sale un poema completo, y ese acto yo lo respeto mucho. Respeto mucho la espontaneidad de ese acto, pero sí que corrijo un poco. Se nota luego, Ferran, al leer los poemas, yo me apostaría una cervecita a que acertaré en alguno que te digo, esto lo has escrito patapán, y así se ha quedado, porque ha venido como en un arrebato, ¿no? Sí, y sobre todo en estas cartas. Yo he estado buscando y he descubierto, no sé si estarás de acuerdo, 6 destinatarios. La carta, por cierto, recomiendo a todos que escriban la carta que deben. Todos debemos una carta a alguien, no dejemos pasar un día más sin escribirla. Lo digo por experiencia. 6 destinatarios, Ferran. Tu madre. ¿Cierto? En este libro sí. La primera. En una declaración de amor maravillosa que da sentido a todo el libro. Este libro, madre, es para ti, ¿verdad? Luego está el amor perdido y deseado. Es curioso porque el amor se pierde pero se desea, está ahí. Este poema que de Beatriz que dice: he escrito mi vida en versos sobre tu espalda. Para mí esos 2 versos son el pórtico por donde entra luego toda la poesía amorosa que hay en este libro. Son 58 cartas las que has escrito, ¿eh? Correcto. Y de las 58 hay bastantes que están dentro del amor perdido y deseado. Cuéntanos algo de esto. A ver, y del amor encontrado, porque precisamente has citado a Beatriz, que es la persona, es quizá una de las personas, la persona más importante de mi vida, ¿no? Y es la persona a la que indirectamente está dedicado este libro, y está dedicado con argucias, porque no quería para nada que le dedicara el libro, pero el segundo poema del libro está dedicado a Beatriz, con toda la intención del mundo. A ver, el amor es una cosa fácil de perder, muy fácil de perder y muy difícil de encontrar. Bien y a veces más difícil de conservar. Bien visto. Cuando uno lo encuentra, tiene que ser lo suficientemente inteligente
para no dejarse llevar por la cabeza, sino dejarse llevar por el corazón. Yo creo que el amor es de las pocas cosas en las que uno debe ser irracional e irreflexivo, porque debe ser el instinto el que te guíe. Y cuando lo encuentras, el instinto suele llevarte por un buen camino. Bueno, no siempre, pero yo siempre digo que yo soy un superviviente y por lo tanto mis instintos me han llevado siempre por buen camino, incluso en situaciones muy difíciles, y aquí sigo. Por lo tanto, esto es verdad, ¿no? Sí, a ver, cada poema de este libro es una carta. Es un destinatario. Sí que digo que cada poema es una carta, cada poema del libro es una carta, lo que tú decías, cada poema del libro es una carta y efectivamente tiene su destinatario. Puede ser un destinatario real, tangible, actual, cercano a mí o no necesariamente, pero efectivamente cada poema es un mensaje dirigido a alguien o a algo, no necesariamente a alguien o a algo. Y además están escritos con la vocación de ser, algunos, fíjate, escritos con la vocación de cartas íntimas, de cartas para que no las leyera nadie, que al final han acabado en las páginas de un libro. Estos quizás sean los más incomprensibles, pero hay algunos, o los más difíciles de asimilar, pero es verdad que hay algunos que están escritos para ser mensajes y cartas abiertas, públicas y notorias. Y bueno, ahí están, son cartas escritas en verso. Es una, no sé, una vuelta de tuerca al género, ¿no? Pero ahí están, y por eso el título de este libro. El primer poema del libro, cuando me dices, es verdad, es una carta escrita a mi madre, absolutamente escrita a mi madre, y además está escrita a mi madre en el... Esto creo que no lo he contado nunca, en el durísimo instante en el que falleció. Me cuesta mucho, a veces, me cuesta mucho llorar. A veces, solo a veces. A veces me voy por los lagrimales con una facilidad famosa, pero en los momentos importantes, realmente importantes, me cuesta mucho llorar, pero me es muy fácil escribir. Ya me pasó con el fallecimiento de mi padre, hay parte de mi obra literaria que tiene mucho que ver con eso, y me pasó con este poema. Te escribo esta carta, precisamente es eso, porque quizá le quise decir en ese momento un montón de cosas que se me habían quedado, ¿no?, en el tintero. Me ha gustado mucho eso que has dicho, que escriban la carta que quieren escribir, porque si no la escribes a tiempo, luego no llega a su destinatario. Hay que hacerlo, no dejemos pasar ni un día. Sí, vamos con otro perdona un segundo. segundo. Me ha llamado mucho la atención y que está muy bien, que es al lector, cuando específicamente diriges al lector y le transmites a él tus reflexiones. Sí. Entérate. Por ejemplo, sería el poema Abrir las bocas, que es una carta que dice callar, silenciar la mirada, cerrar los ojos, guardar el grito, el silencio. Es casi un mandato imperativo a los que te están leyendo y te estás dirigiendo específicamente a ellos. Para mí es el modelo perfecto de carta con un destinatario muy claro. Claro, pero es que, mira, hay una reflexión mía en el libro, casi a modo de dedicatoria, o de segunda dedicatoria. Bueno, aparte de otras dos, una porque el libro está dedicado efectivamente a mi madre, el libro entero, otra, una dedicatoria a página completa a Pedro Ignacio, porque, y él lo sabe, sin sus fotografías estos libros y posiblemente muchos de mis versos no habrían nacido jamás. Y la otra es una reflexión mía, una de estas reflexiones mías, que digo lo siguiente: siempre pensé la poesía como un acto de combate. La poesía construye el pensamiento y este construye el futuro del ser humano. Tengo la terrible sensación, no sé si acertada o no quiero ser pretencioso, de que vivimos en un mundo que piensa poco. Esto a mí me da mucho miedo, porque la falta de reflexión nos suele llevar, aparte de decisiones muy precipitadas, nos suele llevar por muy mal camino. Entonces creo que los que tenemos la posibilidad, o los que tenemos, no sé si decir, el don de la palabra o el oficio de utilizarla, debemos compartir ciertas reflexiones que luego pueden ser compartidas o no. O sea, la gente puede estar de acuerdo o no, pero creo que tenemos el deber de compartirlas, porque es verdad que dedicamos mucho tiempo al pensamiento. Entonces, a veces hay que dar toques de atención, a veces hay que dar mensajes, y yo creo que la poesía no es nada nuevo, pero ha sido a lo largo de toda la historia de la poesía un canal magnífico para hacer llegar mensajes a los lectores. Muchos de estos versos son reflexiones, es verdad. Totalmente. Yo no creo que piense poco, ¿eh? Yo creo que se piensa mal, más que pensar poco.
Se piensa mal, sí. Eso es más duro todavía, Pedro Ignacio. Ya, pero bueno, Más duro que pensar poco es pensar mal. sí, Pero como diagnóstico digo, pero sí es muy posible que sea así. sí, yo creo que sí. Otro destinatario, Ferran, de tus cartas. Otro destinatario de mis No, cartas. te lo digo, déjame. Ah. Otro destinatario de tus cartas eres tú mismo. Sí. Hay muchos poemas, muchas cartas en las que tú estás, son cartas confesionales, son cartas para el poeta que tú llevas dentro. Es verdad que luego el lector se siente concernido porque lo que tú dices ahí, lo que tú confiesas, que parece sacado, estoy buscando uno de ellos, que tú parece sacado de tu diario personal íntimo, pues el lector dice, hombre, caramba, yo también he pensado esto, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, tú contigo, dejé de creer en la palabra muerta. Eso es una cosa. Claro, a ver, yo reflexiono mucho en verso. Reflexiono mucho, bueno, a ver, yo plasmo en versos muchas de mis reflexiones, sería la forma correcta de decirlo. A lo largo de mis libros, esto ha ido cambiando, también depende de mi estado de ánimo. Ya sabes aquello de que la poesía no es un estado de ánimo, no está, en fin, toda esta cuestión filosófica que podemos debatir en torno a la poesía, pero es verdad que muchas de mis reflexiones se plasman en mis poemas. Por eso algunos no los publicaré jamás, porque es que hay algunos que son tremendamente íntimos, me tengo que atrever mucho con algunos de ellos. Pero es verdad, también te digo una cosa, a medida que ha ido avanzando mi trabajo como poeta, cada vez me atrevo más a compartirlos. Claro. O sea, el ejercicio de la libertad en literatura, por supuesto, la literatura es un gran ejercicio de libertad. El ejercicio de la libertad a uno le acaba llevando a necesitar de más libertad y, por lo tanto, nada más libre que el acto voluntario de compartir los propios pensamientos con el lector, porque aquí sí que es uno el que se pone pelotas delante del lector en las páginas de un libro. La poesía quizás sea el género que más desnuda a su autor porque es muy personal, es tremendamente personal. Uno se puede inventar en un relato, en una novela, uno se puede inventar un personaje que puede tener más de uno o menos de uno, bueno, incluso uno puede disimularlo, pero aquí no se puede disimular, porque aquí lo que estás poniendo es tu alma hecha jirones en las páginas, aquí estás contando lo que piensas. Claro, muchos de estos poemas es verdad que son cartas dirigidas a mí mismo, porque muchos de ellos surgen como una reflexión personal. Alguien dijo, y está por ahí escrito, de hecho ya lo he leído en un par de críticas y en un par de periódicos, que este es el más personal de mis poemarios. A mí me daba un poco de miedo publicarlo. Me daba un poco de miedo publicarlo porque, caramba, hay mucho aquí, hay mucho de mí aquí, hay mucho de mí aquí. Y antes decías una cosa, y esto aquí quiero implicar también a Pedro. A ver, es verdad que hay mucho diálogo entre la imagen y los versos. Los versos hablan con la imagen, pero la imagen aporta muchísimo a esos versos. De hecho, a ver, más allá de que alguien pueda creer que es simplemente una cuestión estética, es decir, a ver qué fotos tan bonitas ha hecho Pedro Ignacio para estos libros. Es decir, pues sí, son unas fotos maravillosas, pero no, cuidado, ¿eh? Hay que ver la foto y leer el verso. Y hay que leer el poema y ver la foto, porque esto es una técnica periodística y la llevada a la poesía, ¿no? El mezclar dos mensajes a la vez, la imagen y el texto, la imagen y la palabra, para conseguir una carga significativa y una carga comunicativa mucho más importante, que todavía aporta mucho más, sobre todo en estas cartas o en estos poemas tan míos, tan de mi propia reflexión. Yo no sé, le quiero preguntar al fotógrafo cómo ve esto, porque claro, él es la otra mitad de cada página, ¿no? Y también tendrá sus sensaciones, claro. A ver, ya sabes que el tema de la palabra no es mucho lo mío, pero sí veo como una simbiosis perfecta. Sí es cierto que la fotografía, lo que hemos hablado antes, inspira al poeta, pero la palabra también inspira al fotógrafo. O incluso a veces que el fotógrafo va buscando a ver qué hago y sé que esto le va a gustar al poeta o a la poetisa, en el caso de mi mujer, que también escribe poesía. Muchas veces se va buscando a través de la imagen que voy captando, voy buscando eso. Pero yo creo que en el fondo, gracias a tu poesía o tu palabra escrita, la fotografía se hace todavía mucho más grande. Hay veces que la fotografía a mí me puede inspirar algo y quien vea esa fotografía, distintas personas pueden sacar distintas interpretaciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una fotografía que hice de una pinza de tender
la pinza, uno de los extremos roto, Ujú. y dio tiempo para un debate largo, en el que tú también eras partícipe, te acordarás. Perfectamente. Lo utilizaron luego, por ejemplo, en la Asociación para el Síndrome del Polio en Valencia, la utilizaron como imagen mucho tiempo. Sí, sí, es verdad. Además, esa fotografía dio pie a un poema que está en uno de mis libros, creo recordar que en Reflejos, si no me falla la memoria, y ahí está, y efectivamente... Es que es eso, es que a veces es primero la foto y luego el poema, o primero la foto y luego el debate, ¿no? Lo que nos abre, es la fotografía o es la imagen la que nos abre la mente a algo que va a ir surgiendo poco a poco, o que a veces surge nada más verla, ¿eh? También es cierto que muchas veces hago una fotografía por hacerla, porque veo ese momento, esa imagen, y luego salen las diferentes interpretaciones. Y yo simplemente lo que he hecho ha sido mirar por el agujerito y apretar un botón. Es algo muy sencillo. Ferran, está preguntando Rocío Puertes ¿Sí? si alguien no conociera tu poesía, y solamente le pudieras dar un poema, ¿cuál dirías? ¿Vale? Y luego también Manuela Pérez nos pregunta, en este año más o menos, nos pregunta algo así como en este año tan duro de pandemia y tu trabajo como periodista, ¿cómo se puede compaginar esto? ¿De qué manera sacas tiempo para hablar de amor y no te ha afectado mucho la pandemia, ¿no? A ver, bueno, espera, que se me os ha olvidado decir una cosa. Llevamos 33 minutos y todavía no hemos saludado a toda esa gente que tenemos al otro lado del ordenador, al otro lado de Internet. Esto para mí es un poco raro, el que la presentación del libro, porque nosotros hemos hecho siempre presentaciones en salas grandes, con mucha gente, con mucho contacto humano, y como decía Rafa, bueno, ya llegará ese contacto inmediato, ya llegará. De momento nos tenemos que conformar en hacerlo así, y agradezco muchísimo que estéis participando en esta presentación a través de Zoom. A ver. Y yo aprovecho, Ferran, perdona que te corte, para hacer la cuña publicitaria y decir que aunque no estemos presencialmente, el libro se puede comprar en la web de Eurolibros, que está disponible ahora mismo, y lo reciben en su casa enseguida. Sí, sí, además es importante, porque si no compran el libro, aquí el libro, si no compran el libro, no podemos seguir escribiendo. Bueno, sí, escribiendo sí que podemos seguir, pero dejamos de publicar. Entonces, esto vamos por un muy mal camino. A ver, lo que decía Manoli, a ver. Gran parte de este libro, o parte de este libro, está escrito y sobre todo después seleccionado y corregido durante los meses de confinamiento. Hay poemas que vienen de una etapa anterior. Hay poemas que están escritos aproximadamente un año antes. Ahí es cuando empieza a gestarse la vida de este libro. En medio de tanto horror como hemos pasado y como seguimos pasando, que no se nos despiste porque esta situación no es la mejor de todas, el hablar de amor quizás sea un refugio, quizás sea la terapia. A ver, mi confinamiento fue un poco extraño, como el de tantos y tantos periodistas y fotoperiodistas y compañeros de la cámara, porque estábamos en la calle continuamente, estábamos en la puerta de un hospital, estábamos entrevistando médicos, estábamos entrando y saliendo de las UCIs, estábamos haciendo, y seguimos haciéndolo, muchísima información, prácticamente el 90% de lo que hacemos sobre el tema de la pandemia. Hemos visto cosas que mucha gente no ha visto, y esto nos afecta mucho. Para mí la poesía siempre ha sido una terapia, ha sido el refugio de reflejar de una u otra manera esa realidad que también refleja el periodismo, pero de otra forma, ¿no? Y luego me permite descubrir, por el tema que decías de hablar de amor, porque yo es verdad que escribo mucho, muchos de mis poemas son poemas de amor. Bueno, es una forma de verme por dentro, o sea, de ver el Ferran de verdad, porque el otro está muy mediatizado, como nos pasa a todos los que estamos en el mundo de la información, por el entorno, por todo lo que nos pasa, por la realidad, por la actualidad, porque no somos de piedra, porque nos influye, porque aunque tengamos que salir en un directo de la tele poniendo buena cara y demostrando lo profesionales y lo guays que somos, pero bueno, yo recuerdo mi primer directo o mi primera tarde de directos en la puerta de urgencias de la Fe, cuando la cosa empezó a ponerse francamente mal. Creo recordar que debió ser por el mes de marzo, finales del mes de marzo, cuando ya la cosa se ponía muy mal. Aquí en Valencia, el día 9, creo recordar, ya se habían cerrado un decreto, que esa noticia me tocó a mí darla también en directo en el TD1, en el telediario. Ya se habían cerrado los restaurantes, la hostelería, los centros de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues unos días después, una tarde entera,
primero para el canal 24 Horas de Televisión Española, luego para nuestros telediarios, haciendo directos, que ya sabéis que con el 24 trabajamos con bloques de media hora y vamos repitiendo la información. Yo aquella tarde creo que llegué a contar, llegando a la Fe de Valencia, al Hospital de la Fe de Valencia, pues no sé si 200 o 200 y pico ambulancias en una tarde. Yo no digo que todas fueran a causa del coronavirus, pero en medio de aquella situación y con la tensión que vivíamos aquellos días, porque teníamos bastante miedo todos, bueno, pues os podéis figurar cómo acabé aquella guardia y cómo llegué a mi casa aquella noche. Bueno, pues aquella noche nacieron algunos de los poemas, 2 o 3 nacieron aquella noche, quizá de los, no sé si los más bonitos, pero los que más me han llenado a mí de aquellos poemas de amor que yo haya podido escribir en mi vida. No es incompatible, no es incompatible. Es verdad que cuando uno vive en este mundo profesional en el que vivimos nosotros, pues a veces hay poco tiempo para otras cosas, pero hay que encontrarlo, porque si no, al final yo creo que uno pierde la óptica de la realidad. El día a día, parece mentira lo que estoy diciendo, pero el día a día nos hace perder la óptica de nuestra propia realidad. Vivimos esa realidad que vemos como espectadores habitualmente y a veces uno necesita recapacitar en quién es uno mismo. Y yo esa vía la he encontrado a través de la poesía. No sé quién fue el que dijo que la poesía tenía mucho de filosofía. Puede ser, es verdad. Para mí ha sido un gran camino el poder hacerlo. Y en este libro, en Te escribo esta carta, hay mucho de esto, porque es verdad que gran parte de la producción de este libro está hecha durante los meses más duros del confinamiento. Y luego la pregunta de Rocío, mi poema favorito, o que salvara un poema de todos los que he escrito. Uf, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Esto es como cuando te preguntan, como cuando le preguntan a un niño a quién quieres más, a papá o a mamá, o a qué hijo quieres más de tus hijos, ¿no? Es muy complicado. No sé, no lo sé, Rocío, no lo sé. No sé cuál salvaría. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo no me gusto mucho cuando escribo. Entonces, es raro que a mí me guste algo de lo que he escrito. Incluso a veces me sorprende cuando alguien me dice, qué maravilla esto que acabas de escribir. Y digo, joder, es que a mí no me gusta nada. No sé, muy difícil salvar un poema. De este libro, no sé, no sé, si tuviera que quemarlo, cosa que no quisiera, pero por salvar, es que Rafa antes ha citado un poema que para mí es muy importante, el Dejé de creer en la palabra muerta. Ese poema es definitivo. Sí, pero Ferran, no se trata de salvar, se trata de recomendar a alguien para decir, mira, para que me conozcas como poeta, léete esto. Hombre, para que me conozca como poeta. Bueno, Ferran, este quizás sería para que me conociera como filósofo. Ferran, ¿por qué no lees el poema de No busquéis más a Federico? Que es un poema muy chulo. Mira, a ver. Ese poema es un poema que sí que me puede dar a conocer mucho como poeta y que me puede dar a conocer mucho como persona. Porque, a ver, no soy un mitómano, pero es verdad que Federico García Lorca para mí es un mito. Y es un mito, como otros que tenemos en la historia de España, sobre todo suelen ser gentes que han acabado, gentes de gran valía que han acabado su vida de forma abrupta, como Federico. A ver, estas personas merecen vivir en su recuerdo. Merecen vivir en el recuerdo colectivo y en el recuerdo personal que cada uno de nosotros hemos forjado a base de leer su obra, a base de pensar en su obra y a base de pensar en sus propios o en nuestros recuerdos relacionados con su figura. Yo me pongo muy nervioso cada vez que leo la noticia habitual de que otro proyecto científico para buscar el cadáver de Federico García Lorca. Me pone muy nervioso porque en el fondo atenta un poco contra la comodidad o la estabilidad que me dan mis recuerdos, de una forma muy íntima, en mi burbujita, cada vez que pienso en una personalidad y en un autor como Federico García Lorca. Cuando salieron hace poco las últimas, bueno, hace poco, no tampoco, porque no está escrito hace 4 días, pero cuando salieron las noticias del famoso Georradar, que seguían buscando a Federico, un gran proyecto millonario, y perdieron muchísimo tiempo y al final no lo encontraron, porque lo mejor de Federico García Lorca, como de tantos otros muertos de forma abrupta en la historia de España, lo mejor de ellos es que sigan vivos. Si les encontramos, pasarán a estar muertos de forma inmediata.
Y no digo con esto que no haya que encontrar a nuestros cadáveres, porque seguramente tenemos que desempolvar muchas cosas para encontrarlos y darles cristiana sepultura, de una u otra manera, aunque sea en sentido figurado. Y en esas reflexiones, una noche de cabreo, y lo digo en serio porque me estaba molestando ya tanta búsqueda, nació este poema, que se titula efectivamente No busquéis más a Federico, por cierto, ilustrado con unas fotografías excelentes de Pedro Ignacio. Pues si queréis os lo leo, y dice lo siguiente, dice: no busquéis más a Federico, no le busquéis, que lo encontramos hace mucho en la memoria de los versos y los verbos de la historia, cuando el viento se llevó sus algodones y en el cielo florecieron sus poemas por jirones. No busquéis más a Federico, no le busquéis, que sus ojos me acompañan desde siempre, en el aliento de la mirada de su voz, escrita en lienzos blancos de color con tintas de cariño y palabras de amor. No busquéis más a Federico, no le busquéis. Sin su cuerpo en una caja, su vida sigue viva, latiendo en cada lágrima que se derrama, en cada suspiro por su ausencia, en cada ahogo del sinfín de mi alma yerma. No busquéis más a Federico, no le busquéis. Dejadle en las esquinas del recuerdo, mientras mis ojos queman las lecturas de sus versos, en la esperanza opaca de un sueño eterno. Convertid su alma en un puñado de tierra y estoy muerto. No busquéis más a Federico, no le busquéis. Dejadle vivo en mis recuerdos. Pues ahí lo tenéis. Tú querías que lo leyera y lo he leído. No sé cómo se te ha quedado el cuerpo. Muy bien, muy bien. Oye, quedan dos destinatarios. A ver. Queda uno que a mí me ha emocionado mucho. Tú antes decías que en los momentos más duros a veces evitas o no lloras, pero escribes. Y a mí me emocionó mucho encontrar a esa excelente poeta y maravillosa persona que fue Marina Izquierdo. Claro. A la que tú le dedicas un poema tremendo. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que su muerte fue como si de repente te arrancaran un riñón. Mira, estuvo en Café Comercial presentando su libro con una ilusión y con una fuerza maravillosa. Nos dijo que se iba a Miami. Sí, claro. Ay, Dios mío, pero ahí ya estaba malita. ¿Cómo era Marina? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Había mucha fuerza en ella. Ella era una persona que tenía mucha fuerza vital. Sí. Su viaje a Estados Unidos y su nueva vida en Estados Unidos, ella ya estaba malita, pero su vida en Estados Unidos fue toda una inyección de vitalidad para los que la conocíamos y para ella misma y para su entorno familiar, porque tenía tanta ilusión, era tanta ilusión con este proyecto, tanta vida por delante, que yo llegué a creérmelo. Yo llegué a creerme que ese proyecto le iba a dar ya toda una vida por delante, pero al final, bueno, pues la enfermedad se la llevó por delante y nos quedamos todos, bueno, no sé, es que hay mucho dolor en ese poema, hay mucho dolor. A ver, no lo tengo ahora, me has pillado aquí con el... Página 65. Sí, eso te iba a decir, está por 65. La 60. Está por la 60. A ver, para los que no conozcáis, para los que no estéis en antecedentes, os voy a contar dos cosas. Hoy he cerrado su perfil en Twitter porque lo mantenía todavía abierto. Y lo mantenía todavía abierto porque me gustaba leer sus cosas. Me gustaba leer sus cosas y sus comentarios y las cosas que compartía porque decían mucho de ella. Bueno, ella escribía, era una gran periodista, era una gran poeta, era una gran escritora. De hecho, le he robado algún verso para este poema que le dedico y que le dedico con mucho cariño y con mucho dolor, porque perder a un amigo es tremendamente duro. O a una amiga, da igual, lo mismo da. A mí me llegó la noticia a través de una amiga común y me llegó de repente. Me llegó sin esperarlo. Esto me ha pasado más veces. Bueno, las noticias cuando muere un amigo siempre llegan así. Siempre llegan, o casi siempre llegan de repente. Y estos versos están escritos con mucha rabia, más que con dolor, con rabia. Esta es la verdad. Y dicen lo siguiente: hoy me he despertado helado, las flores cubiertas de escarcha y la hierba blanca sobre el suelo frío. Me he tapado con una manta hecha de versos, los tuyos y los míos, pero no he podido calentar ese frío. Este helor y esta ausencia me matan, pero tú te desangras, y yo sigo vivo, en este alba sin sentido, de frío, cuando todo renace a la vida, como si nada. Ha venido a verme el pasado y a ti te ha visitado la muerte.
Tus poemas serán mi manto y los míos tu mortaja silente, de dolor y de frío. Hoy se han ido las palabras. Tranquila, yo tiraré de los huesos vacíos. Ese verso es suyo. Ese verso es suyo. Y me tomé la libertad de robárselo para dedicarle un poema. Y luego digo que soy de lágrima difícil. No, a ver, es que hay situaciones en la vida que se reflejan en versos y bueno, pues eso, la amistad es un sentimiento tan poderoso como el amor. Son distintos, pero es un sentimiento tan poderoso como el amor. De hecho, fíjate, concibo la amistad sin amor porque es real, pero no concibo el amor sin amistad, porque la persona a la que amas tiene que ser tu amigo. Tiene que ser tu amigo porque si no es imposible compartir. El amor es egoísta y la amistad no. Y yo no quiero que el amor, en mi caso, sea egoísta y por lo tanto hay que vestirlo de amistad. Y cuando en la amistad no hay amor, aunque la amistad es una forma de amar a la gente, pero cuando en la amistad cuando la amistad es limpia y es sincera, es una fuerza imparable. Es una fuerza imparable. Por eso cuando pierdes a un amigo duele tanto. Duele tanto. Y más si es así como fue en las circunstancias de Marina, que nos sentó a todos como un jarro de agua fría. Sí, fue tremendo. Fue tremendo. Queda... Es que este libro está hecho a base de muchos, bueno, como todos, yo creo que todos los libros de poesía, los tuyos, que a ti, ¿qué te voy a contar que no sepas? Pero están escritos con mucho sentimiento. No acabo de entender la poesía. Sé que hay muchos poetas que escriben con una función, por supuesto con una función literaria a la que respeto mucho, pero a lo mejor con una función más estética. Hay una escuela poética que busca la estética en la poesía. Yo quizá no la busco. O sea, yo busco el sentimiento. No sé, busco el contenido más que la forma en más de una ocasión. Luego cuido las formas. Es verdad que las cuido, aunque a veces voy un poco de por libre. Pero este libro está muy hecho así. Muy hecho con esos trocitos, con esos pedacitos que uno se va dejando en la vida, ¿no? Oye, Ferran, ¿y sabes una cosa que me ha llamado mucho la atención? Yo iba avanzando en el libro y tan mediterráneo tú, he tenido que esperar a la página 75 para encontrarme el mar. No, hay mucho mar. Lo salvas porque un poquito más adelante hay otro poema muy bello en el que dices que tu infancia olía a mar. Por lo tanto, el último destinatario, el mar. Claro, a ver, mira, la mar, como decimos los hombres de mar, ¿no? A ver, vivo enfrente del mar. Yo lo primero que hago cada vez que levanto mi persiana es ver el mar. Claro. Esto afecta. Esto afecta positivamente y también se ve en mi obra. Hay muchos más versos que los que hay en estos libros dedicados al mar, pero aquí hay unos cuantos. Es verdad que hay unos cuantos, los reservé. A ver, no es inocente el que te los encuentres al final, no es inocente, pero es verdad, mira, en la página 73, por ejemplo, de estas cartas. Más revuelta, ahí es donde aparece el mar, con una foto. Ahí es donde empieza a aparecer. De Pedro Ignacio. La foto de Pedro Ignacio es una joya. Página 73. A ver, la foto. Más revuelta. A ver, mira, dice. La página 73 dice este mar en calma. Bueno, es que hay dos. O sea, aquí jugamos al mar revuelta, que sería un poco la réplica al poema anterior, porque el poema anterior es el mar en calma. Es el mar en calma. Es esa tarde de calmachicha que el mar parece un plato, una balsa de aceite, una basa d'oli, que decimos en Valencia, que aquello no se mueve para nada y encima si sopla viento de poniente todavía hace más calor. Y entonces una tarde de esas nacieron estos versos que dicen: mar en calma, de olas bravas. Te pienso cada vez que siento ese vacío que nos llena el alma, esa necesidad de llamarte, de hablarte en voz alta, mirar para ver tu cara, para sin mirar mirarte en esa mar tan brava, en esas olas calmas. De ti solo me queda la mar, casi nada. Porque yo tengo mucha gente que descansa con sus cenizas en el mar y eso para mí significa mucho. Y curiosamente, al día siguiente, con estas cosas que tiene nuestro Mediterráneo, las olas se subían por encima de las escolleras y nació quizá uno de los versos más breves que he escrito en mi vida, uno de los poemas más breves que he escrito en mi vida, que es al que tú hacías referencia, el mar revuelta. Y dice: mar revuelta, mar brava, mar rebelde, mar terrible, mar sublime, mar humilde. Mar
amada. Es muy Qué breve. maravilla. Lo Oye, digo todo. No aplaudo porque se quedaría un poco raro. Pelota. Tenemos mucha gente aquí que nos está saludando y que me gustaría mencionar. Está Ricardo Bebesec con nosotros, nada menos. Bueno, Ricardo, Ricardo, un abrazo. este formato no nos deja que intervengáis, pero bueno, mi corazón se va contigo, maestro. Bueno, a ver, a Ricardo le conoce todo el mundo, pero si algún maestro he tenido en el periodismo y en la literatura, ese ha sido Ricardo Bellveser. ¿Qué te voy a decir, compañero? Todo mi cariño. Tenemos aquí también a Juan Luis Bedins, que te saluda, Bueno. Germán Belda, Antoni Negre, Josué Navarro, Luis Estebaranz, Pau Que nadie se pierda los poemas de ese mallorquín que es Toni Negre, que es uno de los poetas a los que con más pasión sigo a través de redes, y sus libros ni os cuento. Que no se los pierda nadie. Saludos a los demás también, a todos, por supuesto. María José Mercader, Estoy de acuerdo José contigo. March, Lorenzo Martínez Sendra, José Luis Navarro. Bueno, aquí hay Vicente Manuel Gila, un montón de gente haciendo preguntas y que no nos va a dar tiempo a contestar. Bueno, venga, alguna más. Elige alguna y les contestamos. Venga. Vale, pues por ejemplo, mira, Juan Luis Bedins te está preguntando. Bueno, Antoni Negre te está preguntando, Ferran Garrido, ¿ha necesitado parar de pedalear, apearse de la bici y hacer una anotación para no olvidarla? ¿Una reflexión hecha poema mientras gira mientras pedaleas? Qué grande es el maestro, qué grande es. A ver, como a él le gusta la naturaleza tanto como a mí, yo mis incursiones en la naturaleza las hago en bicicleta. Claro que he tenido que parar para escribir. Confieso que suelo llevar un lapicero así de pequeñito, lápiz, no boli, lápiz así de pequeñito y una pequeña libreta en el bolsillo del maillot de ciclista. No va de coña, es cierto. Y es cierto que algunos poemas han nacido, no digo que hayan cobrado forma, pero han nacido encima de la bicicleta. Esto es verdad. Esto es verdad, es verdad. Absolutamente cierto. Perfecto. Bueno, pues, ¿quieres añadir algo más, Ferran? Pues bueno, a ver, quería hacer una mención a otro trabajo que, bueno, ya estamos en la presentación de Te escribo esta carta, pero esto es señe. Antes lo ha citado Rafa Soler, él también participa de forma importantísima en las páginas de este libro. Aquí hay gente muy importante y yo me voy a permitir el lujo de... ¿Me queda tiempo? Sí. Pues imaginaos la lista de gente que escribe en este otro libro en el que lo hemos publicado hace muy poquito y en el que participamos, bueno, digamos que como ensayistas, porque esto entraría en otro género, pero aquí tenemos a Manuel Vicent, Luis María Ansón, Carmen de Rosa, Aurelio Soto, Santiago Cañizares, Javier Senén, Antonio Morejón de Girón, un servidor de ustedes, Ferran Garrido, Rafa Soler, al que tenemos hoy de maestro de ceremonias en esta presentación, David Casinos, la fiscal Susana Gisbert, Luis Alberto de Cuenca, qué decir de él, Manuel Mira, José Juan Sanz, perdón, Quique da Costa, nada más y nada menos que un puñado de estrellas Michelin ahí, el magnífico músico Bernardo Adán Ferrero, Jesús del Real, Joaquín Juan Penalba, Rafael Hernández, Raquel Domínguez y nada más y nada menos que las ilustraciones de Nieto. A ver, me gustaría que le dierais una mirada. El artículo más atípico quizás sea el mío, porque me atracó aquí nuestro editor. Hay poesía en ese artículo también. No pude renunciar a la prosa poética con mis reflexiones porque ese artículo no es una cuestión técnica como puedan hacer otros autores hablando sobre un tema en concreto. El mío es pura especulación sobre mis sentimientos en torno a nosotros mismos, ¿no? Y ahí está. Así que, bueno, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo con mucho cariño. Es un libro optimista en tiempos difíciles y que habla bien de nosotros mismos, lo cual es una cosa... Sí, porque además el subtítulo que le pusiste tú, el de Manual de Autoestima para Españoles, está muy bien porque tenemos que empezar a querernos un poquito. O sea, hay que ser un poco optimistas y olvidarnos de este fatalismo histórico que nos acompaña, también como corriente filosófica, que tiene su reflejo en la filosofía y en la literatura. Es lo que dice Manuel Vicent o Luis María Ansón, que también aparece. Claro. Sí, a mí la reflexión de Manolo Vicent me encanta en el prólogo del libro porque es que tiene mucha razón. O sea, vamos a dejar de ir flagelándonos por la vida, ¿no? O sea, el chas, qué horror, oh cielos, qué horror. Que bueno, que también tenemos cosas buenas y hay que ser muy optimista, por supuesto que sí. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este debate. Se va a cumplir la hora. Nos gusta dejar con ganas de más y no hacerlo largo.
Y bueno, recordad que tenéis el libro disponible, tanto el libro Eñe como el libro Te escribo esta carta de Ferran, disponible en nuestra web, en las librerías, por supuesto, y por nuestra web, si lo compráis en un día o dos, lo recibís en vuestra casa. Y insisto, muchísimas gracias a todos por estar como oyentes o como participantes. Gracias. Yo quería decir solo una cosa más. Recomiendo que busquéis a través de internet el blog de Pedro Ignacio Fernández. Aquí en mis libros hay una pequeña muestra de su obra fotográfica, pero tenéis que profundizar en el trabajo de uno de los fotógrafos artísticos más impresionantes que hay en España. Y no es porque él esté ahí presente, es que es una auténtica realidad que no me cansaré de decir. Muchas gracias, Gerardo. Te quiero. Yo también. Pero si queman los libros, deja las fotos. Vale. Perfecto, pues sí. Rafael, Pedro Ignacio, si queréis despediros, es el momento, que vamos a punto de hacerlo ahora. Nada, que yo creo que muchas gracias a todos por la presencia, digamos, virtual, a Rafa, a Toni y a Ferran, por darnos esta oportunidad de compartir unos minutos de cultura, que yo creo en estos momentos de pandemia, de soledad, de enclaustramiento, pues es necesario. Sea bien mediante la palabra, mediante la imagen, mediante la música. La cultura es importante. Muy bien, pues a mí me gustaría, sobre lo que dice Fernández, siempre pensé la poesía como un acto de combate. Yo añado que efectivamente la poesía es un acto de legítima defensa, que escribimos porque cuerdos de atar estamos vivos y que todos habitamos esa casa común, cada uno en su ventana y sin escalafones. Poesía siempre. Enhorabuena, Ferran. Muchas gracias, Rafa. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues qué te voy a decir, que poéticamente tuyo. Perfecto, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Ahora a cerrar el chat, la videoconferencia, aparecerá el enlace a nuestra web por si alguien quiere adquirir el libro. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muy buenas tardes.